Durante 40 años, un alimento misterioso cayó del cielo y sustentó a una nación entera que vagaba por el desierto. Apareció con el rocío de la mañana, desapareció al mediodía y desafió las reglas normales de descomposición. Esta provisión divina, llamada maná, no se parecía a nada que el mundo hubiera visto jamás. Pero más allá de su sustento físico, el maná llevaba un mensaje oculto, un presagio de una verdad mayor aún por revelar. ¿Era simplemente alimento para el cuerpo o era una señal de algo mucho mayor? La respuesta se encuentra dentro de las Escrituras, esperando ser descubierta. Cuando amaneció en el desierto, un espectáculo inusual aguardaba a los israelitas. Extendida por el suelo, como una fina capa de escarcha, yacía una sustancia como nunca antes habían visto. Pequeño, redondo y blanco, brillaba bajo el sol naciente. La confusión llenó sus corazones mientras lo contemplaban. ¿Qué es?, se preguntaban unos a otros, porque nunca habían encontrado tal cosa. Esta fue la primera vez que contemplaron el maná, el misterioso pan del cielo que lo sustentaría durante los siguientes 40 años. La provisión de maná no fue simplemente un acto de sustento, fue una respuesta divina a la necesidad humana, una manifestación de la fidelidad de Dios. El hambre había llevado a los israelitas a la desesperación. Solo habían pasado unas semanas desde que presenciaron la división del Mar Rojo, pero el miedo y la incertidumbre eclipsaron su fe. Sus gritos resonaron por todo el campamento, murmullos de duda contra Moisés y Aarón, pero más que eso, contra el Señor mismo. Luego vino la promesa, he aquí, os haré llover pan del cielo, Éxodo 16:4. Esto no fue una coincidencia, no fue un fenómeno natural que pudiera explicarse. Esta fue una provisión sobrenatural, orquestada por la propia mano de Dios. Cada mañana aparecía sin falta, y cada noche descendían codornices, asegurando que la gente se saciara. Pero el maná era más que alimento, era una prueba de obediencia. El Señor les ordenó que recolectaran solo lo necesario para cada día, excepto el sexto día, cuando debían recolectar el doble para el sábado. Cualquier intento de atesorarlo resultaba en decadencia, una clara señal de que se requería dependencia de Dios a diario. Sin embargo, la naturaleza humana resistió. Algunos intentaron almacenar más, temiendo que el suministro pudiera interrumpirse. Otros salieron en sábado buscando en vano. A través de este sustento milagroso, Dios les estaba enseñando confianza, paciencia y confianza en su tiempo en lugar de en el suyo propio. Incluso su sabor tenía importancia. Como galletas hechas con miel, Éxodo 16:31, llevaba una dulzura, un sutil recordatorio de la tierra que manaba leche y miel que los esperaba. Sin embargo, algunos se cansaron de su consistencia y sus corazones regresaron a Egipto, donde recordaron los puerros, las cebollas y la carne que alguna vez tuvieron. La provisión que debería haber sido recibida con gratitud se convirtió en objeto de queja. ¿Con qué frecuencia la humanidad da por sentadas las bendiciones divinas? ¿Con qué frecuencia la insatisfacción los ciega ante lo milagroso? La aparición del maná no fue un hecho aislado, presagiaba algo mucho mayor. Siglos más tarde, cuando Jesús se paró ante una multitud, declaró, vuestros antepasados comieron el maná en el desierto, y murieron. Pero aquí está el pan que desciende del cielo, el cual cualquiera puede comer y no morir. Juan 6, 49-50. Estaba revelando el misterio más profundo, el maná no era solo sustento físico, sino un símbolo de alimento espiritual.
Señalaba al verdadero pan de vida, aquel que saciaría eternamente. Cada mañana, mientras los israelitas recogían lo que se les proveía, sin saberlo participaban en una profecía mayor. La colecta diaria reflejaba la necesidad de acudir a Dios cada día en busca de sustento, tanto física como espiritual. Así como el maná había que buscarlo, recibirlo y consumirlo, así también había que buscar, recibir y participar de la palabra de Dios. La consistencia de su apariencia reflejaba la naturaleza inmutable de la provisión de Dios, siempre suficiente, siempre presente, pero nunca para ser acumulada por seguridad egoísta. Curiosamente, el maná cesó en el mismo momento en que los israelitas entraron a la tierra prometida, Josué 5:12. Fue una transición, un cambio de la provisión divina en el desierto a la abundancia de la tierra que les fue dada. Esto marcó una nueva fase en su viaje, una en la que fueron llamados a cultivar y administrar lo que se les había prometido. Sin embargo, la lección del maná permaneció, Dios provee y la confianza en Él nunca debe flaquear. A lo largo de la Biblia, el maná reaparece como tema, como símbolo entretejido en el tejido de la relación de Dios con su pueblo. En Apocalipsis, a los fieles, Dios promete el maná escondido, Apocalipsis 2:17, un recordatorio de que su provisión no es solo para este mundo sino para la eternidad. ¿Qué es este maná escondido? Podría ser el cumplimiento de todo anhelo espiritual, la plenitud que solo se encuentra en él. El misterio del maná se extiende más allá de la sustancia física que sustentaba a los israelitas. Habla de confianza, provisión divina, sustento espiritual y la plenitud suprema en Cristo. Cada vez que se recogía, cada vez que se probaba, era un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Qué pasa si la lección del maná todavía se desarrolla hoy? ¿Qué pasa si su mensaje no se limita al pasado sino que continúa llamando, instando a uno a confiar, a depender y a encontrar verdadera satisfacción en el pan de vida? Cuando las primeras luces del amanecer tocaron el desierto árido, un espectáculo extraño saludó a los israelitas. Una sustancia fina y escamosa cubría el suelo como escarcha, algo nunca antes visto, algo que no era de la tierra. La gente estaba desconcertada, preguntándose unos a otros, ¿qué es esto?, porque aún no entendían el misterio que tenían ante ellos. Y Moisés respondió, este es el pan que el Señor os ha dado para comer, Éxodo 16:15. Era maná, una provisión no nacida del trabajo del hombre sino del mandato de Dios, que descendía cada mañana con el rocío, una invitación a confiar en el sustento divino. Sin embargo, esta disposición venía con instrucciones. Cada persona debía reunir todo lo que necesitara para el día, ni más ni menos. Un homer para cada individuo, medido y tomado del polvo del pan del cielo sobre la tierra. Aquellos que intentaron acumularlo más allá del día señalado encontraron sus esfuerzos en vano. Por la mañana, lo que habían salvado se había podrido, lleno de gusanos y un hedor que surgía por su falta de fe, Éxodo 16:20. La lección era inequívoca, la provisión de Dios no podía acumularse con miedo, sino recibirse fresca cada día, en un ritmo de dependencia y entrega. En este ciclo diario de reunión, la gente estaba siendo puesta a prueba, aunque la prueba no era de trabajo sino de confianza. ¿Creerían que cuando el sol volviera a salir, el maná descendería una vez más? ¿Vivirían con la certeza de que la mano de Dios era firme y su palabra inquebrantable? Esto no era un mero sustento, fue una llamada continua a la fe, una lección tangible de coherencia divina. Pero hubo una excepción,
un día de la semana el patrón cambió. El sexto día se les dijo que recogieran el doble, porque en sábado el maná no caería. Y sin embargo, esta vez, cuando se guardó durante la noche, no se pudrió ni generó gusanos. Éxodo 16:24. Lo que antes se había estropeado ahora permanecía fresco, como si el tiempo mismo se doblegara a las órdenes de su Creador. Los que salieron a recoger el séptimo día encontraron la tierra desnuda. La ausencia de maná era tanto una señal como su presencia, enseñándoles que el descanso no era abandono sino obediencia. Dejar de esforzarse era reconocer que Dios, no sus propias manos, era su proveedor. Este ciclo de provisión y descanso fue más que un mero sustento, fue un presagio, un susurro de una verdad mayor aún por revelar. Fue el precursor de las palabras que Jesús pronunciaría un día: no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Mateo 6:34. Así como los israelitas tenían que confiar en que el maná volvería con el amanecer, también todos están llamados a confiar en que la provisión de Dios no falla. Hubo quienes lucharon por aceptar esto. Algunos, temiendo la escasez, intentaron reunirse en sábado, ignorando el mandamiento, pero solo encontraron vacío. Otros, incapaces de resistir el impulso de acumular, sufrieron las consecuencias de sus dudas. El desierto se había convertido no solo en un lugar de deambular sino también en un lugar de refinamiento, donde la fe se fortalecía o se exponía como frágil. El maná no era solo alimento para el cuerpo, era una herramienta para moldear el alma. El mismo nombre de este pan divino tenía un elemento de misterio. Maná, una palabra formada a partir de su primera pregunta desconcertada: ¿qué es? Éxodo 16:15. En esta pregunta reside la esencia de la fe, pues no es toda la provisión de Dios, en su sentido más profundo, un misterio. Él sostiene, provee, ordena y, sin embargo, sus caminos siguen siendo superiores a la comprensión humana. Los israelitas podían ver el maná, saborearlo, recogerlo, pero su origen estaba más allá de ellos. También lo es la provisión de Dios en todas las cosas, una realidad que se puede experimentar, pero que nunca se puede comprender plenamente dentro de los límites de la razón humana. En el desierto, el maná se convirtió en el puente entre la necesidad y la provisión, entre el hambre y la satisfacción, entre el miedo y la confianza. Fue una lección objetiva, escrita en la vida diaria de los israelitas, una declaración silenciosa pero persistente de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Cada mañana los llamaba a la sencillez de la fe, al ritmo diario de recibir sin esforzarse, a la tranquila seguridad de que se les daría lo necesario. Este misterioso sustento no era simplemente una provisión del pasado, llevó ecos al futuro, sombras de una realización mayor aún por venir. Siglos más tarde, de pie ante el pueblo, Jesús proclamaría: «Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto, y murieron. Pero aquí está el pan que desciende del cielo, el cual cualquiera puede comer y no morir». Juan 6, 48-50. El verdadero maná no era solo una sustancia, sino una persona, no solo una provisión, sino una promesa. Al final, el maná fue más que comida. Fue una revelación, un testimonio de la naturaleza de Dios. Era un maestro que instruía a la gente no solo sobre cómo comer, sino también sobre cómo confiar, cómo descansar y cómo caminar en obediencia.
Cada copo caído en el suelo daba testimonio de la fidelidad de aquel que lo envió, una fidelidad que no vaciló, no se demoró, no falló. Y aunque el maná cesó cuando entraron en la tierra prometida, su lección perdura y sigue hablando a todos los que buscan el sustento que solo el cielo puede proporcionar. El misterio del maná se extiende mucho más allá del sustento físico que proporcionó a los israelitas en el desierto. No fue simplemente una provisión milagrosa sino una sombra de algo mayor, algo oculto dentro del tejido de la revelación divina. Para los israelitas, era pan del cielo, pero en el plan eterno de Dios, llevaba la huella de una verdad que sería plenamente revelada solo en Cristo. La conexión entre el maná y Jesús no quedó inmediatamente clara para quienes participaron de él en el desierto. Durante 40 años lo recogieron diariamente, comieron de su dulzura, pero muchos de ellos perecieron por su incredulidad. Su hambre física fue satisfecha, pero permaneció un hambre más profunda, un hambre que ningún pan terrenal podía satisfacer. Siglos más tarde, cuando Jesús estuvo entre las multitudes que lo buscaban para otra alimentación milagrosa, no solo les dio pan, reveló el significado oculto detrás del maná. Yo soy el pan de vida, declaró, traspasando sus expectativas de provisión terrenal y atrayéndolos a la realidad eterna del sustento de Dios. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que uno coma de él y no muera. Juan 6, 48-50. En esta declaración, Jesús desveló el misterio que había estado oculto durante generaciones. El maná no era un fin en sí mismo, era una señal que señalaba hacia él. La gente que había acudido a él estaba ansiosa por otro milagro, otro día de pan que llenara sus estómagos. Pero Jesús vio más allá de su hambre física hasta el anhelo más profundo dentro de ellos. Buscaban un rey que satisficiera sus necesidades inmediatas, pero él vino a ofrecerles algo más grande, la vida misma. El maná había alimentado el cuerpo, pero Cristo alimentaría el alma. Los israelitas habían recogido su porción cada mañana, pero Jesús se ofreció a sí mismo como provisión eterna, un regalo que nunca se estropearía ni se desvanecería. Sin embargo, la respuesta a esta revelación fue la resistencia. Los fariseos y muchos entre la multitud lucharon con sus palabras. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, murmuraron. Juan 6:52. No estaban dispuestos a ver más allá de lo literal hacia la verdad espiritual. Así como muchos en el desierto no habían confiado en la provisión diaria de Dios, también muchos rechazaron a aquel a quien el maná había presagiado. Se repitió el mismo patrón, una oferta de sustento divino se topó con la duda humana. Jesús insistió aún más en la verdad, sin dejar lugar a malentendidos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. El maná era una sombra, pero él era la sustancia. El pan en el desierto había sostenido por un día, pero él sustentaría por la eternidad. Comer de él significaba participar de su sacrificio, creer en él plenamente, recibir su vida como propia. Esta era una verdad demasiado grande para que muchos la aceptaran, y desde ese momento, muchos se alejaron de él. Juan 6, 66. Pero para aquellos que se quedaron, que vieron más allá del velo del misterio hasta el corazón de la revelación de Dios, el significado del maná quedó claro. Nunca se trató solo del pan, se trataba de confianza, obediencia y, en última instancia, salvación. Había apuntado a una realización mayor, una realidad más profunda,
una que solo podía encontrarse en Jesucristo, el verdadero pan del cielo. Se desvela así el misterio del maná, siempre estuvo destinado a conducir a la humanidad a Cristo. La provisión física fue temporal, pero la verdad espiritual perdura. Así como Dios había dado pan a los israelitas en el desierto, también le ha dado al mundo a su Hijo. Y así como los que comieron el maná tenían que confiar en la provisión diaria de Dios, así también nosotros debemos confiar en Cristo, el sustento eterno de nuestras almas. La pregunta sigue siendo, ¿lo recibiremos? ¿Participaremos del verdadero pan que da vida? El misterio se revela, la invitación permanece y la elección es nuestra. La promesa del maná escondido está velada en misterio, una recompensa divina reservada no para el creyente casual sino para aquellos que perseveran a través de las pruebas, resistiendo las tentaciones del mundo y permaneciendo firmes en la fe. No es una promesa hecha a la ligera, ni algo que pueda obtenerse únicamente mediante el esfuerzo humano. Se concede a quienes vencen, a quienes, a pesar de las dificultades, se mantienen firmes en su devoción a Dios. Pero, ¿qué es exactamente este maná escondido y por qué está oculto a muchos mientras se revela a unos pocos? La imagen del maná está profundamente arraigada en la historia bíblica y apareció por primera vez en el desierto como una provisión milagrosa para los israelitas. Pero el maná del Apocalipsis es diferente, escondido, secreto, esperando ser revelado en el momento señalado. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, cada uno de los cuales tiene capas de significado que se revelan solo a aquellos que buscan la sabiduría de Dios. Cuando Jesús se dirige a la iglesia en Pérgamo, habla del maná escondido como recompensa para aquellos que resisten las falsas enseñanzas y permanecen fieles a su nombre, Apocalipsis 2:17. Este maná no es alimento físico sino algo mucho más grande, un alimento eterno, un sustento divino conocido solo por los fieles. Podría ser que este maná escondido represente el conocimiento íntimo de Dios, las verdades más profundas que están protegidas de aquellos que se contentan con una fe superficial. Las Escrituras nos dicen que la gloria de Dios es ocultar un asunto, pero la gloria de los reyes es investigar el asunto, Proverbios 25, 2. El maná escondido bien puede ser uno de estos misterios ocultos, accesible solo a aquellos que tienen hambre de las profundidades de la sabiduría de Dios. Así como Jesús habló en parábolas para revelar verdades a aquellos que tenían oídos para oír, así también este maná escondido está reservado para aquellos que lo buscan fervientemente. El maná escondido también podría ser una representación de la presencia eterna de Dios, la recompensa máxima para quienes permanecen fieles hasta el final. En el Antiguo Testamento, una porción de maná se colocaba dentro del arca del pacto, guardada ante el Señor como testimonio de su provisión, Éxodo 16, 32-34. Este maná preservado no se descompuso como el maná diario recogido en el desierto. Era apartado, sagrado, al margen de la corrupción. Podría ser que el maná escondido del que se habla en el Apocalipsis sea el cumplimiento de este símbolo, una promesa de que aquellos que venzan tendrán acceso a un sustento divino e incorruptible que nunca perece. Todavía hay otra dimensión a considerar. Cuando Jesús declaró, «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35, no se refería simplemente al alimento físico sino a la vida espiritual que proviene de permanecer en él. El maná escondido podría significar una comunión más profunda con Cristo, un vínculo inquebrantable con la fuente de toda vida. Los que vencen no solo son sostenidos,
están llenos, satisfechos con un alimento que no se puede encontrar en este mundo. Este es un sustento que va más allá de la comprensión humana, algo que solo puede ser saboreado por aquellos que han sido refinados en el fuego de la obediencia y la perseverancia. Además, el concepto de maná escondido se alinea con la idea de recompensas celestiales que permanecen fuera de la vista humana hasta el momento señalado. Pablo habla de los misterios de Dios, cosas que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre imaginó. 1 Corintios 2:9. El maná escondido, entonces, es parte de este misterio divino, una provisión eterna que espera a quienes perseveran en la fe. Es algo preparado por Dios, oculto hasta el momento de la revelación, cuando los que han permanecido fieles saborearán finalmente su plenitud. Pero ¿por qué está escondido este maná? ¿Por qué no está disponible gratuitamente para todos los que afirman seguir a Dios? La respuesta puede estar en la naturaleza del verdadero discipulado. Jesús habló muchas veces del camino angosto, del camino que pocos encuentran, Mateo 7:14. Advirtió que no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad del Padre, Mateo 7:21. El maná escondido no es para aquellos que simplemente profesan la fe con sus labios, sino para aquellos que la viven con sus vidas. Es para aquellos que aguantan, aquellos que eligen la obediencia antes que la comodidad, aquellos que buscan a Dios no por lo que Él puede dar sino por lo que Él es. Recibir este maná escondido es recibir algo de valor inconmensurable, algo que no se puede comprar ni robar, solo es dado por Dios mismo. Es el cumplimiento del anhelo, la plenitud de la fe, la respuesta a cada hambre que alguna vez haya existido en el alma humana. Es la fiesta secreta de los fieles, un banquete preparado en la eternidad, a la espera de quienes superen las pruebas de este mundo presente. El misterio permanece y se revela solo para aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la resistencia. ¿Qué es el maná escondido? Es una promesa susurrada por el Señor, un tesoro escondido en las profundidades de la sabiduría divina, una recompensa más allá de todo entendimiento terrenal. Y para aquellos que buscan, para aquellos que tienen hambre, para aquellos que no le dan la espalda, su revelación valdrá la pena el viaje. La provisión de maná no fue simplemente un acto de sustento divino, fue una demostración de la presencia inquebrantable de Dios en las vidas de su pueblo. Fue un recordatorio de que incluso en el desierto árido, donde la lógica humana declaraba imposible la supervivencia, la provisión de Dios era más que suficiente. No solo les dio lo que necesitaban, les enseñó a confiar en su fidelidad diaria. Cada mañana, cuando el rocío se levantaba y aparecía el misterioso pan del cielo, una lección se desarrollaba ante sus ojos: la confianza en Dios no es una decisión única, sino una confianza continua en su bondad. Los israelitas, que acababan de escapar de las garras opresivas de Egipto, aún no estaban acostumbrados a una vida de fe. Habían visto la mano de Dios en milagros poderosos, las plagas, la división del Mar Rojo, la derrota del ejército de Faraón, pero sus corazones vacilaron cuando sus estómagos se vaciaron. Dios, en su sabiduría, no les proporcionó un exceso de maná, ni les permitió almacenarlo para el futuro, excepto para el sábado. Quería que lo buscaran diariamente, que se despertaran cada mañana con la certeza de que lo que necesitaban les sería dado en el momento señalado. Era un ritmo de dependencia, una disciplina de confianza y un presagio de la provisión suprema que vendría en Cristo. Pero la naturaleza humana se resiste a esa dependencia.
Busca seguridad en reservas tangibles, en riqueza acumulada, en planes que se extienden hacia el futuro previsible. Los israelitas no fueron diferentes. Algunos intentaron reunir más de lo necesario, con la esperanza de asegurar su propia supervivencia aparte de las instrucciones de Dios. Sin embargo, el exceso de maná se pudrió y se llenó de gusanos, un claro recordatorio de que la autosuficiencia sin Dios conduce a la decadencia. Sus corazones estaban siendo probados, refinados en el horno del desierto, donde cada necesidad tenía que ser satisfecha por fe y no por vista. Dios les estaba enseñando a caminar con confianza, no con control. Este principio se extiende mucho más allá del desierto del Sinaí. Es un mensaje que resuena a lo largo de las Escrituras y llega a la vida de cada creyente. El mundo insta a buscar la autosuficiencia, a acumular recursos y a crear redes de seguridad personal apartados de Dios. Pero Jesús mismo reforzó la lección del maná cuando dijo: no te preocupes por tu vida, ni por lo que comerás ni por lo que beberás, ni de tu cuerpo, que vestirás. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Así como los israelitas se despertaron cada mañana con una nueva provisión, también los creyentes están llamados a confiar en que la mano de Dios nunca será retirada. Sin embargo, hay una verdad más profunda implícita en esta lección. La provisión de maná no se refería simplemente al sustento físico sino también al alimento del alma. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió con las palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este fue el cumplimiento de la lección que Dios había comenzado en el desierto. Los israelitas habían sido alimentados, pero todavía anhelaban los alimentos de Egipto. Fueron sostenidos, pero refunfuñaron. Sus corazones aún tenían que comprender que la verdadera vida no proviene de la abundancia de posesiones ni siquiera de la satisfacción de las necesidades físicas, sino de la presencia de Dios mismo. Por eso el maná cesó cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Josué 5:12. Una vez que cruzaron el Jordán y entraron en la tierra que manaba leche y miel, el milagro diario ya no fue necesario. Pero la lección quedó. No debían confiar en la abundancia de la tierra, así como no debían confiar en el maná. Su seguridad nunca estuvo en la provisión misma, sino en aquel que la proporcionó. Para los creyentes de hoy, la lección es clara: la provisión de Dios no debe guardarse con miedo, sino recibirse diariamente con fe. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó la petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mateo 6:11. La redacción es intencional: pan de cada día, no semanalmente, no mensualmente, no excedente. Este es el mismo patrón que Dios estableció con el maná. Él llama a su pueblo a venir a Él cada día, confiando no en lo que han acumulado, sino en la fidelidad del dador. Pero la pregunta sigue siendo: ¿los creyentes modernos realmente confían en la provisión de Dios? Los israelitas, a pesar de presenciar milagro tras milagro, todavía dudaban. ¿Cuánto más lucha el corazón humano hoy en día, cuando gran parte de la vida se basa en esfuerzos personales y una planificación cuidadosa? La fe en la provisión de Dios no es una resignación pasiva sino una confianza activa, una entrega diaria que reconoce: no tengo nada aparte de Él. El mundo susurra su propio consejo: prepárate para cada eventualidad, protégete de la incertidumbre, asegura tu futuro con tus propios medios. Sin embargo, Dios pide algo radicalmente diferente.
Él no aboga por la imprudencia, pero sí exige confianza. Pide una fe que vaya más allá de los cálculos terrenales, una fe que mire más allá de las circunstancias inmediatas y se aferre a la promesa de que Él es Jehová Jireh, el Señor que provee. Génesis 22:14. Esta confianza no significa que las dificultades nunca llegarán. Los israelitas todavía caminaban por el desierto, todavía enfrentaban hambre antes de que apareciera el maná. Pero su necesidad se convirtió en el escenario en el que se manifestó la fidelidad de Dios. De la misma manera, a los creyentes de hoy no se les promete una vida libre de pruebas, pero sí se les promete un proveedor que nunca falla. Es en momentos de carencia, en épocas de incertidumbre, cuando se revela la profundidad de la confianza. ¿Se aferrará el corazón al miedo o descansará en la seguridad de que el mismo Dios que hizo llover pan del cielo todavía vela por su pueblo? La historia del maná es más que historia, es una invitación. Llama a cada creyente a dar un paso hacia una vida de mayor confianza, a abandonar la ilusión del control y a abrazar el misterio de la provisión divina. Es un llamado a despertar cada mañana con expectativa, a recoger lo que se nos da y a confiar en que la porción de mañana llegará con tanta seguridad como la de hoy. Esta es la lección perdurable: confía en el Señor, porque su provisión nunca falla y su fidelidad no tiene fin. El maná era más que alimento, era una revelación del carácter de Dios, un presagio de Cristo y una lección de fe. Su misterio todavía resuena en las Escrituras, llamando a los creyentes a confiar en la provisión divina y buscar las verdades ocultas de Dios. La pregunta sigue siendo: ¿estamos satisfechos con lo temporal o tenemos hambre de lo eterno? La respuesta está en donde elegimos buscar nuestro alimento. Aquellos que miran al cielo encontrarán un pan que nunca perece, una provisión que sustenta no solo por un día, sino por la eternidad.